Estamos estudiando la historia de la iglesia. La hemos clasificado en tres grandes etapas. Historia de la iglesia antigua. Historia de la iglesia medieval. Historia de la iglesia moderna es desde la Reforma hasta nuestros días. Así la clasifiqué yo. Y esa la hemos subdividido en 5 periodos. Precisamente la Reforma, el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Estamos estudiando las misiones mundiales en los últimos capítulos y hoy vamos a acercarnos al siglo XX. Entonces vamos a salirnos del avance conservador evangélico para ver qué sucede en el mundo liberal, porque dejamos eso encaminado en una de los capítulos anteriores. Pero ¿qué pasó en estos últimos siglos? Particularmente en el siglo XX, en el lado liberal de la teología. Y vamos a conocer eso, pero antes voy a hacer una introducción respecto al periodo del siglo XX. Y no sin antes decir que si ustedes que están viendo esta clase videograbada quieren una copia digital del bosquejo de las notas, pueden solicitarla gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y les enviamos una copia para su propio aprovechamiento, para que puedan ir al paso que todos los alumnos que están aquí conmigo. Muy bien. Así que voy a las notas pues. Periodo del siglo XX. Con el inicio del siglo XX llegaron nuevos cambios en las diferentes expresiones del cristianismo occidental. Por un lado, la teología liberal dio a luz nuevos acercamientos teológicos. Por otro lado, a su vez recibieron respuestas evangélicas. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica experimentó una influencia del modernismo que produjo fuertes reacciones al interior de la misma. Esos van a ser los temas de los próximos capítulos relacionados con este periodo de la historia de la Iglesia moderna, que en este último bloque la he llamado realmente resumen de la historia de la Iglesia contemporánea. Así que habiendo dicho eso, vamos pues al capítulo 9, que se llama Corrientes Teológicas Postliberales, es decir, posteriores a las del liberalismo teológico del siglo anterior, que ya abordamos en un capítulo pasado. Muy bien, el siglo XIX para Europa fue un tiempo de prosperidad y de paz, mientras que para los Estados Unidos se vio convulsionada esta nación joven por la guerra civil con un alto precio, pero ya que pasó esa guerra también entró un tiempo de bonanza, de paz y de prosperidad. Esto gracias a los avances científicos, tecnológicos y a la política expansionista simbolizada por aquel famoso destino manifiesto. ¿Alguien de ustedes ha oído o recuerda qué es el destino manifiesto? Era un lema que se gestó aquí en los Estados Unidos en el siglo XIX, que básicamente decía América para los americanos. América para los americanos. Ellos decían que los Estados Unidos era una nación, tenían esta mentalidad mesiánica, ¿creen? Estados Unidos es una nación escogida por Dios, privilegiada por Dios, para guiar a la humanidad hacia el futuro. Esta mentalidad se apoderó del hombre americano. Mientras tanto, en Europa hubo un pensamiento similar que se llamaba la carga del hombre blanco. Es decir, el europeo decía, nosotros somos la civilización del mundo, nosotros los blancos tenemos que llevar esta civilización a los confines de la tierra. Bueno, la teología liberal no dejó contentos a todos sus hijos. Es decir, los que empezaron a formarse en la teología liberal, no todos estaban convencidos de que estaban haciendo bien el trabajo esos teólogos. Por eso cuando empieza el siglo XX, un buen número de pensadores forjados en esa escuela liberal empezaron a explorar nuevas ideas, nuevas propuestas. Y en este apartado vamos a ver algunas de esas protestas. Y van a hacer una lista larga otra vez porque se empieza a multiplicar la lluvia de ideas teológicas a partir del siglo XX. ¿Estamos listos? Empezamos con uno de los hombres que hasta el día de hoy ha ejercido más influencia en el mundo de la teología, probablemente que ningún otro, casi después de Martín Lutero.
Así de importante es este personaje. Y su nombre es Karl Barth. Y él originó una teología que se conoce en el mundo de los pensamientos teológicos como la teología dialéctica, o también le llaman la neortodoxia. Él nunca estuvo de acuerdo que le llamaran a su pensamiento neoortodoxia, pero es así como más se le recuerda. Y eso viene de nuevo, y ortodoxia viene a decir de doctrina recta. Este fue un hombre formado en las escuelas liberales que dijo, ellos están mal. Y él inició una especie de retorno a la ortodoxia, retorno a la sana doctrina, aunque para los que estamos en el mundo evangélico sentimos que se quedó a medio camino. ¿Ok? Pero vamos a ver un brevísimo resumen de lo que él dijo. Porque este hombre hizo una producción literaria masiva. Este hombre, allá en la Universidad de Princeton, una vez estuve cerca de allí, dice uno de mis maestros de teología en los estudios doctorales que estoy tomando, que él ha estado allí y que hay un piso completo de la Universidad de Princeton dedicado a las obras de Karl Barth. Ese hombre escribió más de 900 libros en su vida, imagínense. Muchos de nosotros no hemos leído ni la 10ª parte de esos libros de todos los autores, y este hombre escribe 900 libros. ¿Y qué libros? Libros profundos de teología. Bueno, de formación liberal, Barth era pastor en una aldea suiza. Él es suizo de nacimiento. Y fíjense la fecha de nacimiento, 1886. Para los que no recuerdan, la Primera Guerra Mundial inició en 1914, si no me equivoco, puedo que me equivoque. Pero si ustedes cuentan 1886, para 1914 tenía 28 años él cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, él, siendo pastor en Suiza, él se dio cuenta que los pobres campesinos no tenían quien hablara por ellos, y él sintió carga por sus derechos. También, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, especialmente, él ve el sufrimiento castigando la sociedad. En 1919 escribe un libro, el libro que lo llevó a la fama. Fue el trampolín que lo hizo darse a conocer. Todavía era joven él. Y era un comentario a la carta a los romanos. Con esto se abre paso, capta la atención de algunas escuelas de teología que lo invitan a ser maestro después de este libro. Así que va a enseñar teología a Gotinga, y luego a Münster, y luego a Bonn, y luego en Basilea, donde finalmente se establece para el resto de su vida. Allí, Barth produjo hasta que finalmente falleció. Él proponía una teología basada en la discontinuidad entre lo divino y lo humano. Ya vamos a empezar aquí a sacar palabras así como dices, ¿en la qué? Bueno, sean pacientes. Fundó una teología dialéctica. La dialéctica es esa serie de contradicciones que producen nuevo conocimiento. Básicamente, en palabras archisencillas, eso se puede decir la dialéctica. Yo les había explicado cuando vimos las corrientes, las influencias filosóficas en el protestantismo, y aprendimos de Hegel. Y Hegel fue aquel que introdujo la dialéctica aristotélica al mundo de la teología, con la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Se acuerdan de eso? Cosa que va a venir Karl Marx y lo va a sacar de una aplicación teológica para darle una aplicación materialista al mundo de la economía. Y así nace el materialismo dialéctico de Carlos Marx, que fue la cuna del comunismo. Bueno, estamos saliéndonos completamente al mundo de la filosofía y de la economía y de la política. Pero este rollo dialéctico es lo que agarra Karl Barth para producir su teología. De hecho, a él le gustaba más bien decir que su teología era teología dialéctica. ¿Ok? O sea, muy filosófico el hombre. Bueno, entonces, pero los que lo empezaron a escuchar dijeron, pues más que dialéctico, se está regresando a aquello de donde salimos. Está diciendo que la palabra, que Dios sí existe, que Dios sí habla a través de su palabra, que debemos tener una relación personal con Él, y empieza él, sin ninguna influencia evangélica, él a regresar a esto por su propia reflexión. Caso notable,
Entonces, para él la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. ¿Cómo que contiene la palabra de Dios? Sí. Para Karl Barth, Cristo es la máxima revelación de Dios. Entonces, cuando tú vas a la Biblia y estás en contacto con Dios a través de la Biblia y a través de una meditación, de una reflexión dialéctica, un encuentro del infinito todopoderoso con mí, el mortal, temporal, humano, y veo que Dios, siento que a través de esa historia me habla, allí esa parte de la Biblia se convierte, según Barth, en la palabra de Dios. Eso es muy peligroso, porque esto está poniendo la carga ¿en quién? En el sujeto, en la percepción del sujeto, en la emotividad, por así decirlo, ¿me entienden? Pero de todos modos eso ya era una admisión que Dios existe, que tiene un contacto con los seres humanos y que la Biblia juega un rol importante. Todo eso había sido abandonado de lejos ya por todos los teólogos liberales. ¿Ok? Nada más para que se acuerden. Uno puede decir, no, pues ese ¿qué trae ese? Es un místico, ese no es un... Pero para de donde él venía, eso ya fue todo un progreso. ¿Me entienden? Bueno, entonces, el teólogo protestante más influyente del siglo XX se considera el señor Karl Barth. Su obra magna es lo que se llama la dogmática eclesiástica. Y, podemos hacer una tesis doctoral de Karl Barth y nos quedaríamos cortos todavía. Así que mejor ahí le dejamos. Siguiente, Rudolf Bultmann. Otro. Hermanos, y otra cosa sobresaliente de estos es que eran unos eruditos, pero Rudolf Bultmann es el erudito más sobresaliente en el texto griego en todo el siglo XX. Como pocos exégetas, o sea, estudiosos. ¿Y saben qué es lo interesante? Cuando vas y tú ves en los diccionarios teológicos de conceptos del griego del Nuevo Testamento y ves los artículos que escribe Bultmann acerca de las palabras griegas, pero ese le da el clavo. Nomás tenía un problema. Él no creía lo que escribía. O sea, él hace una exégesis, pero así de calidad. Te explica el origen de la palabra, cómo era usada por los griegos clásicos y cómo era usada por Filón y por Flavio Josefo y cuál es su concepto de... No, ni les quiero... Una sola palabra griega, él la desglosaba como en 20 o 30 o 50 o 60 páginas. Una sola palabra. Te daba toda la historia de la palabra y al final te decía cómo se usaba la palabra en este pasaje del Nuevo Testamento y en este otro y en este otro. Bien hechecito todo el trabajo. Y al final decía, ese es la exégesis. Ahora bien, la teología es otra cosa, porque yo no creo eso. Así es, o sea, esa es la forma en que él lidiaba. Es algo complicado de resolver. De hecho, él diseña un nuevo método. Al principio era amigo de Karl Barth y al final se distancian porque él diseña un método que se llamaba la desmitologización. Viene de mito. ¿Y qué es un mito? Es que no es verdad lo que estamos leyendo. Simplemente es como un cuento, una invención humana, ¿ok? Así interpretaba él el Nuevo Testamento, pero no en sí como nosotros entendemos la palabra mito. Lo voy a leer mejor. Miren, Bultmann, erudito del Nuevo Testamento, desarrolló la crítica de las formas. ¿Y eso qué es? Bueno, antes que él hubo uno que se llamaba Dibelius o Dibelio, como quiere decir, y él ya había propuesto esta idea de la crítica de las formas. ¿Y qué son eso? Las formas decía, se lo voy a leer aquí probablemente para ahorrar tiempo. Bultmann aplicó el método histórico literal para interpretar la Biblia, lo que les acabo de explicar, pero sobre todo un método existencial que llamó desmitologización. Ya habíamos hablado del método existencial con uno que se llamó Strauss, para descubrir el sentido del texto que está escondido detrás de los mitos precientíficos del Nuevo Testamento. O sea, él decía, es que cuando se escribió el Nuevo Testamento no contaban con los recursos de la ciencia que ahora tenemos. Así que ellos tenían que servirse de lo único que les quedaba. ¿Y qué eran? El cuento. ¿Entienden? Así él explicaba las cosas. Según él, según Bultmann, los discípulos de Jesús elaboraron
una doctrina de Cristo, una explicación acerca de Cristo tan elaborada que es casi imposible saber quién fue el verdadero Jesús histórico. O sea, básicamente en palabras sencillas, él dice esto. Dice, mira, los discípulos hicieron una especie de teléfono descompuesto. ¿Han jugado ese juego del teléfono descompuesto? Yo conozco a Jesús. Jesús me dice algo. Y luego yo voy y te lo digo a ti. Mira, Jesús dijo eso. Y tú se lo dices a él. Y él se lo dice a él. Ya para cuando llegamos allá, como para la 20ª transmisión, nada que ver lo que dijo el Jesús verdadero con lo que dijeron que dijo Jesús allá al final del juego. Él dice, eso es el Nuevo Testamento. Se pasó de boca en boca tantas veces que ya para cuando lo terminaron escribiendo, era un mito. Ese no era el Jesús original, según ellos. Pero no te asustes, dijo Bultmann. De todos modos, nada más hay que echarle manos a la obra ahora que contamos con todas esas herramientas intelectuales y filosóficas. Hay que desmantelar esas formas que ellos usaron para contar el cuento y llegar al corazón del mensaje. Porque todavía hay mensaje. Pero tenemos que despojarlo de los mitos. ¿Entienden eso? O sea que ellos empezaron a hacer una lectura moralizada de las Escrituras. ¿Qué es eso de moralizada? Lecciones del bien y del mal. ¿Qué es la lección detrás de todo este cuento? Dicen ellos. ¿Qué nos dice Dios acerca de Él y de la vida? Detrás de todo este relato místico que no fue cierto. Pero como no había de otra, pues tenían que atribuírselo a algo y se lo atribuyeron un milagro. Pero en realidad, qué sé yo, era algo con una explicación científica. Ahora vivimos una generación científica, hubiéramos dicho de otro modo. Ya no hubiéramos hecho que caminó sobre el agua o qué sé yo. ¿Entienden? Entonces, así explicaba Bultmann eso. Y como ustedes ven que el Nuevo Testamento fue escrito en estilos, ¿verdad? Esos son parte de las formas que él decía. Pero me tengo que ir más rápido porque si no, nunca voy a acabar este capítulo. Podría explicarles unas cuantas horas de cada uno de estos señores que escribió libros y escuelas de teología completas. Así que me voy rápido simplemente a los resúmenes. Paul Tillich. Paul Tillich y la teología de la cultura. Este fue alemán. Fue influido por uno que se llama Reinhold Niebuhr, ahorita les voy a hablar de él. Vino a ser maestro en el Seminario Teológico Unión de Nueva York. O sea, él le tocó vivir cuando el régimen nazi empezó a emerger. Él abandonó Europa, se vino a Estados Unidos y acá en un seminario de prestigio liberal en Nueva York que se llamaba el Union Seminary, llegó a ser maestro ahí. Tillich quería conectar el cristianismo antiguo con la cultura moderna. Quería salvar ese puente histórico. Así que desarrolló un método de correlación. Su trabajo abrió el diálogo entre la teología, la psicología, el existencialismo, las religiones orientales. Él pensaba que la tarea de la teología es apologética, con base en la filosofía. Y algunos se me quedaron viendo con cara de ¿qué dijo? Bueno, pues va a haber que repasar eso con calma. Al que le interese alguno de estos temas, pues ya sabe, puede investigar un poco más. O le puedo dar copia de todas estas notas escritas porque ustedes solo tienen los bosquejos. Vamos con otro. Este todavía más. Dietrich Bonhoeffer. Fíjense la fecha. Él nace en el 906. Por cierto, el mismo año que nació mi bisabuelita. Pero muere en 1945, 39 años de edad. ¿Qué pasó con el pobre Bonhoeffer? ¿Por qué murió tan joven? Ya van a ver qué le pasó. Él propone un cristianismo sin religión. ¿Cómo? Sí. Era un erudito alemán también, que vivía allí cuando se levanta Hitler y su régimen. Otros como Paul Tillich abandonaron Alemania, pero Bonhoeffer dijo, yo no me voy, yo me quedo porque la iglesia me necesita aquí. Fíjense qué convicción. Entonces, él vio que el mal era Hitler. Así que él sentía la responsabilidad de estar dispuesto a sufrir por el bien mayor. Y por eso dijo, aquí el mal es Hitler y si para erradicar el mal es necesario
que conspiremos y lo matemos, entonces que le entra el pastor a una conspiración para liquidar a Hitler. No más que lo cacharon en la maroma, como dicen vulgarmente. Lo descubrieron y lo metieron a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel varios años, y allí en la cárcel él escribió algunos libros muy profundos. Él desarrolla su pensamiento teológico en la cárcel, donde él dice: el cristianismo ya llegó a la edad adulta. Ya no necesita de andaderas, de muletas. Ya llegamos a la edad adulta, ya no necesitamos la religión. Ahora un cristianismo sin religión, que se fusiona con el mundo. Escribió ahí en la cárcel en 1937 el libro que se llamó El costo del discipulado, donde hay una frase que lo hizo famoso que se llama la gracia barata. Esa gracia que lleva a la pasividad, en lugar de llevarnos a la lucha, no sirve para nada. Dice él: el mundo ha llegado a la mayoría de edad, por lo que exige un cristianismo sin religión, un cristianismo secular. Órale. Él murió. Cuando los nazis vieron que ya se acercaban los americanos y los rusos y que iban a perder, mandaron ejecutar a los últimos presos y lo mataron. Así murió. Pero no era evangélico. Eso es algo difícil de resolver. Siguiente, ya lo había mencionado, Reinhold Niebuhr. Ese es de por acá, de Detroit, si no me equivoco. Este propuso la teología política. Él era pastor en Detroit, donde, como Karl Barth, fue testigo del sufrimiento de las clases obreras. Karl Barth veía a los de trasfondo campesino y mayormente en un ambiente de la Guerra Mundial, mientras que Niebuhr veía a los obreros sin derechos. No se hizo marxista, pero se convenció de que Marx tenía mucha razón en su entendimiento del capitalismo. Él dijo: de verdad, el sistema económico de Estados Unidos es corrupto, oprime a los más pobres. Así que él escribió un libro que se llama El individuo moral, y allí afirmó que las sociedades actúan contrariamente a las acciones de sus miembros individuales. O sea, son pecadores inmorales, pero en conjunto como sociedad, ese pecado se multiplica. El amor y la misericordia de Dios nos libran del pesimismo social, decía Niebuhr. Por eso dio a su Hijo y lo resucitó, para darnos esperanza y aliento en la lucha por la mejora de la condición humana. Es decir, para él el evangelio es de carácter más social que individual, de carácter más humano y terrenal que espiritual y celestial. Y su hermano también fue teólogo. Miren, eso es algo muy excepcional, que dos hermanos lleguen a ser teólogos de renombre, pues ellos fueron. Richard, su hermano Niebuhr, Richard Niebuhr, el hermano del anterior, propuso más bien la teología de la responsabilidad. Hermano de Reinhold, criticó las iglesias por haberse rendido ante los dioses de la clase social y del interés propio. Él dijo: miren a las iglesias cómo le siguen la corriente a las clases sociales con sus abusos y sus desigualdades. En el denominacionalismo, dice Richard Niebuhr, el cristianismo se amoldó a la cultura y a la economía nacional, perdiendo su carácter profético. O sea, él dice, la iglesia debería estar para denunciar los abusos y las injusticias. ¿Pero qué hizo? Se queda calladita con su teología blanda, que proclama un Dios sin ira, que lleva a la gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de un Cristo sin cruz. Órale, se la aventó buena, ¿no? El pecado no es la desobediencia a los mandamientos de Dios, según él, sino la irresponsabilidad hacia Dios y hacia los demás. Hasta la contención del mal en la comunidad. Él decía, la iglesia debería levantarse, denunciar el mal y hacerle frente. Y cuando la iglesia falla, entonces no sirve para nada la iglesia. Que algo de verdad hay en eso, en que la iglesia debería ser voz profética. Efesios 5:5 dice que no deberíamos participar de las obras de las tinieblas, sino más bien denunciarlas, ¿verdad? Reprenderlas. Pero estos se pasan porque casi llegan a las armas. ¿Me entienden?
Una cosa es la denuncia y otra cosa es, pues, la violencia. John Cobb, otro, teología del proceso. Hijo de misioneros en Japón. Desde joven tuvo interés en el diálogo entre el cristianismo y el budismo, porque es la religión predominante allá en Japón. En 1852 se gradúa de doctor en teología en la Universidad de Chicago. Él afirma que Dios es eterno, pero mutable. ¿Qué es mutable? Que cambia. Que Dios tiene dos polos. Por un lado, el polo primordial, el Dios siempre es el mismo. Por el otro lado, Dios actúa e interactúa en la historia con la humanidad, o sea que está cambiando todo el tiempo, según él. Y propone lo que llamó el teísmo bipolar, donde por un lado Dios es cambiante y por el otro lado Dios es inmutable. ¿Y qué quiso decir? Lo mismo, pero lo contrario, al revés. Ahí me explican. Si creen que eso estuvo así medio fumado, estos que siguen se volaron la barda. Se le llama a este grupo de pensadores la escuela de la teología de la muerte de Dios. Como en los años 1960, algunos de ustedes quizás ya empezaban a ir naciendo. En ciertos círculos aquí en los Estados Unidos se popularizó esta teología de la muerte de Dios. Hasta en la revista Time le dedicaron una portada a esto. Por ahí lo pueden ustedes conseguir en internet. No es ateísmo. El ateísmo dice, no hay Dios. Para poder decir que Dios ha muerto, tiene que haber Dios. ¿Entienden? Entonces no es ateísmo exactamente. Afirmaba que la idea de Dios es inútil porque realmente ese es un concepto vacío para el hombre moderno. ¿Qué relevancia le da el hombre moderno secular a Dios? Nada, según ellos, ¿verdad? Nada. Ni coincide con nada de su experiencia, ni nada de su entendimiento científico. ¿Qué sabe o qué cree un científico típico, promedio, acerca de Dios? Nada, según ellos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está muerto, dicen ellos, ¿no? Aún así, los representantes de esta teología procuran tener elementos de fe cristiana, pero no en el contexto bíblico, sino en un contexto ateo. Algunos de sus principales representantes son Paul Van Buren, Thomas Altizer, John J. Robinson, Harvey Cox y William Hamilton III. Voy a dar algunos detalles de estos. Por ejemplo, Paul Van Buren, que presenta a Jesús como un modelo de ética. Fíjense en el año que murió, 1998. Ya estamos hablando ya vivías tú. Él fue inglés para quien la religión debe acomodarse al mundo empirista científico. ¿Qué es eso de empirismo? Lo que se percibe con los sentidos. La religión se tiene que acomodar a la ciencia, punto. El cristianismo debe tener un diálogo continuo con la cultura. Abandonar lo religioso. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo no son hechos verdaderos, son solo símbolos, dijo él. Símbolos importantes, porque le dan peso, le dan poder a la ética cristiana de hoy. Pero son símbolos y nada más que eso. John A. T. Robinson y la teología secular. Este era anglicano, erudito, de cuna liberal. Escribió un libro que se llamó Sincero para con Dios, con el que se hizo muy famoso. En ese libro él decía que Dios, más que ser un ser trascendente, ¿se acuerdan qué es la trascendencia? Allá lejano. Lejano. Lo contrario a trascendente es inmanente, aquí cercano, personal. Trascendente es que allá anda perdido por el universo. Los cristianos evangélicos creemos que Dios es a la vez trascendente, está en todo, e inmanente, es personal, está conmigo. ¿Ok? Bueno, él decía, Dios no es un ser trascendente, es simplemente el fundamento del ser. Se descubre por la experiencia religiosa, eso que tú llamas amor. Y para eso no necesitas iglesia. ¿O qué? ¿Necesitas iglesia para amar? Esa es la experiencia con Dios, según él. Dios es amor, ¿ves? Así que la iglesia, goodbye, no la necesitas. Harvey Cox, la ciudad secular. Bautista, aquellos de ustedes que les gusta eso.
Llegó a ser profesor de la Universidad de Harvard, imagínense. Se hizo famoso por su libro La ciudad secular, que publicó en 1965, y afirmó que ya el cristianismo se tiene que secularizar. Ya tiene que adoptar lo pragmático, lo que funcione. Es más, un cristianismo profano, un cristianismo improvisado, un cristianismo responsable, un cristianismo político, un cristianismo urbano, un cristianismo que sirva para algo, dice él. La iglesia debería, según Cox, ser la líder, la punta de lanza en los cambios sociales. Debería celebrar las nuevas formas de religiosidad. Debería abandonar el dogma para abrazar la espiritualidad. ¿Has oído esa frase? Yo no soy religioso, soy... ya ven, eso no sale de la nada. Estos pensadores han abierto esa compuerta que ha tocado la conciencia social. Cambiando de la teología de la muerte de Dios, entramos al marxismo cristiano. ¿Cómo ven, Con Joseph Hromadka. Este fue un ruso que salió por el régimen comunista, pero no es que fuera marxista, pero miren lo que dijo él. Hromadka fue profesor de teología en Praga de 1920 a 1964, 44 años, maestro de teología, y por ahí del 39 al 47 dejó Europa, el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y se vino acá a Princeton. Por si no saben dónde está Princeton, está en New Jersey. ¿Ok? Está ahí medio camino más o menos entre Filadelfia y Newark, o la ciudad de Nueva York. Por ahí está el pueblito, que ni es tan grande, de Princeton. Muy bonito. Él exploró la responsabilidad cristiana dentro de un régimen marxista, porque él salió de un país comunista. Y él vio que algunas de las quejas del marxismo eran realmente legítimas. Aunque él sabía que el marxismo... ¿Saben ustedes que el marxismo por definición es ateo, verdad? Él dijo, está mal el fundamento filosófico del marxismo, pero los reclamos marxistas tienen algo de legítimo, decía él. Así que él dijo, la iglesia tiene que aprender a navegar con eso. Un teólogo debe criticar y corregir la proclamación y la vida de la iglesia a la luz de la palabra y de Cristo, lo cual suena muy bien. Cristo involucra al creyente en el mundo en pro de la paz, la justicia y la reconciliación, según Hromadka. El marxismo deshumaniza al hombre, observó él, y lo interpreta de modo superficial, materialista, ¿verdad? Pero merece apoyo. O sea, el marxismo sí merece apoyo cuando trabaja por el mejoramiento de la sociedad, dijo él. Interesante. Oscar Cullmann. Ya aquí nos empezamos a acercar a gente que ya más conocida para los que han leído lo de teología. Este fue el famoso que introdujo la frase el ya y el todavía no. Luterano, alemán, erudito en teología bíblica, su énfasis en la intervención de Dios en la historia. Él es el de la teología de la historia. Dice, la historia comienza en Cristo y la venida de Cristo es el principio del fin. Así dijo él. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Un acertijo. Pero no lo es. Él era muy ecuménico, o sea, él quería el diálogo interreligioso. Aunque era luterano, se la trató de llevar bien con los católicos y fue un observador invitado en el Segundo Concilio Vaticano. Ahí en los 60s la Iglesia Católica dijo, vente Cullmann, échale un ojo aquí a los teólogos católicos, ¿para qué? Para que luego no digan que no los tomamos en cuenta los protestantes. Hasta se puso feliz, vean la sonrisa. Bueno, Jürgen Moltmann. Este todavía está vivo ya. Ya entramos aquí a los que todavía están vivos. Otro alemán. Este escribió la teología de la esperanza, o más bien propuso la teología de la esperanza. Cuando él era joven, siendo alemán, lo reclutaron los nazis sin su consentimiento. Él estaba en contra del régimen nazi, pero ni modo, tuvo que entrarle de soldado. Y al primer encuentro que tuvo con el ejército inglés, se rinde, porque él no quería disparar un solo tiro a favor de los nazis. Así que ahí en la Segunda Guerra Mundial, él te pone el arma cuando se encuentra con un soldado inglés, se deja arrestar y está en la cárcel inglesa por un buen tiempo. Y en ese tiempo, él, de ser un agnóstico, uno que no sabe nada de Dios, él empieza a reflexionar en Dios. Y allí en la prisión
produce su teología de la esperanza, que después él escribe. Fíjense cómo es el ser humano a veces, ¿no? En 1966 publica ese famoso libro, Teología de la Esperanza, que se enfocaba en la escatología como el eje de la fe cristiana. ¿Qué es la escatología? La doctrina de los eventos futuros. Muy bien. Él dice, la iglesia espera en el futuro, no porque el futuro sea todo, sino porque es aquello por lo cual la iglesia vive en el presente. O sea, él decía, la motivación de la iglesia para seguir luchando es su esperanza en un mejor futuro prometido por nuestro Señor Jesús. Por eso él decía que la teología de la esperanza es el motor de la iglesia. Por eso la iglesia, la doctrina principal según él era la escatología, que habla del futuro. La fe escatológica es forzosamente política. Aquí es donde él revuelve las dos cosas. La iglesia debe ser política, porque esta fe obliga a seguir a Cristo en librar la humanidad también en sentido político. Este hombre, con su teología de la esperanza, se considera el abuelito o el papá de la teología de la liberación. Algunos que van a ver este video ya saben qué es la teología de la liberación y otros no saben nada, pero ya lo vamos a explicar enseguida. Antes de llegar ahí, vamos a hablar un poco de Wolfgang Pannenberg y la cristología desde abajo. Otro liberal que sale de la cuna del liberalismo teológico y propone a un mundo cuya historia de la salvación es el hecho histórico que gira alrededor de la resurrección de Cristo. Era el evento más importante desde su perspectiva teológica. La meta de la historia es la vida, la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo según Pannenberg, en su teología sistemática. Así que él ve la resurrección bajo un lente apocalíptico. Él cree que las mayores acciones de Dios en toda la historia es precisamente esa obra de Cristo en la cruz y sobre todo en la resurrección. Y entonces sí entramos a las teologías de la liberación. ¿Alguna vez oyeron esa frase, teología de la liberación? Bueno, es una de las teologías que más ha afectado a América Latina, especialmente en el mundo católico romano, pero también muchos protestantes han abrazado esto y se ha manifestado en diferentes expresiones. Ahorita vamos a ver. La teología de la liberación, hermanos, es esta idea de que Dios tiene amor por todos los seres humanos, pero especialmente por los pobres, por los marginados, por los desamparados, por los desposeídos, y no solamente en lo espiritual, pero también en lo material. Según ellos, según la teología de la liberación, el evento paradigmático, ¿saben qué significa eso? Paradigmático. O sea, el evento que sirve de modelo y de paradigma, o sea, de patrón para interpretar todo lo demás es el Éxodo. ¿Qué hizo Dios en el Éxodo? Liberó a los pobres oprimidos, tratando de manera violenta y frontal contra los opresores. ¿Entienden? ¿Y quiénes eran los opresores ahí? ¿Y cómo les fue a los egipcios? Muy mal. Plaga tras plaga y al final el mar, ¿verdad? Dijeron los egipcios, vamos al mar, ahí detrás de los israelitas, al mar relajo, es lo único que armaron y cuando se quedaron ahogados ahí, ¿no? Y dicen, ven, eso que hizo Dios ahí, eso es lo que Dios quiere hacer con todos los seres humanos. Liberar a los oprimidos y castigar a los opresores. Esta teología fue llevada a la práctica en varios países de América Latina a través de guerras de guerrillas, donde incluso sacerdotes se entregaron a las armas para funcionar como especies de comandantes, movilizando a los pobres para levantarse en armas en contra de los opresores bajo la idea de que Dios estaba a favor de ellos. Esa es la teología de la liberación. Eso es lo que castigó países como El Salvador, como Guatemala, como Perú. Detrás de fondo había teología de la liberación. Para que vean que hay repercusiones en la teología más de lo que se imaginan. Se considera uno de los más grandes
representantes de la teología de la liberación a Gustavo Gutiérrez, que es un cura católico peruano, ¿ok? Que ya murió, creo que, no, todavía está vivo, al parecer. Ya lo ando yo sentenciando a don Gustavo. El padre de la teología de la liberación, se puede decir que es él. Teólogo católico peruano que insistió que Dios tiene una opción preferencial por los pobres, obrando a favor de su liberación de la explotación económica, cultural y social, y no solo espiritual. Pero la teología de la liberación se ha ramificado en cualquier grupo particular que haya sido objeto de opresión. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál minoría tiene la convicción histórica de que ha sido la oprimida? Bueno, así se levanta don James Cone para formular la teología negra. Teólogo afroamericano estadounidense que adapta la teología de la liberación para los oprimidos negros, usando una exégesis radical. Él tuvo, a su vez, cuando él empieza a trabajar a favor de la comunidad afroamericana, y luego le dice a las mujeres, ¿y ustedes también han sido oprimidas o no? Y más si son mujeres afroamericanas. ¿De veras? Entonces, también vemos una expresión femenina, o feminista, mejor dicho, de la teología de la liberación. Y así se levanta la alemano-rumana o rumano-alemana Elizabeth Fiorenza y diseña, como católica, teóloga católica, una teología de liberación feminista. Maestra de la Universidad de Harvard, afirmó que si no se cambia el vocabulario... Ahora, cuando tú lees en la Biblia de Dios, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Pues no, dice doña Elizabeth. ¿Por qué es hombre Dios? Por eso estamos como estamos las mujeres. ¿Hay que corregir eso? ¿O que Dios es hombre? No. Entonces que sea Dios femenino. Entonces ella empieza a hacer una relectura de Dios bajo el ángulo feminista. Dice, ¿por qué masculinizaron a Dios? No. Hay que rechazar cualquier Dios que nos quieran meter como hombre. Ya a partir de ahora ya no es Dios el Padre, ahora es Dios la Madre. Así dijo doña Elizabeth. Y si es Dios la Madre, ella nos entiende a nosotras. Tenemos derecho también. Tenemos derecho sobre nuestro cuerpo. Que nos entiende como amigas. Nos entiende como amantes. Así que no hay nada de malo en practicarse un aborto. Usted es dueña de su cuerpo, mija. Y si usted no quiere ser cristiana, pero es mujer, no le hace. ¿Qué tiene? Dios la quiere por ser mujer. O sea, ven a dónde, porque ahora las mujeres son las oprimidas. ¿Entienden? Bueno, también así surgió la teología homosexual. Los que dicen ser gays cristianos, ¿ya ves? Dios no discrimina a nadie. Los oprimidos son los de la comunidad LGBTQ+. Entonces, teología de liberación para ellos. Para las minorías discriminadas, la teoría racial crítica. Para que se haga justicia, que no haya injusticia social. Eso es más reciente, en esos últimos tal vez 4 o 5 años. Ha cobrado auge. Leonardo Boff, otro de los teólogos de la liberación, se mueve de lo económico político más a lo ecológico. Dice también, y luego la naturaleza, ¿qué? No tiene quien la defienda, de la explotación. Y ahora este ex sacerdote, porque me lo excomulgaron por andar de locochón, adapta la teología de la liberación para el aspecto ecológico de la vida. El universo teológico heredero del liberalismo. Entonces, hagamos un resumen de todo lo que hemos dicho. Como pueden ver, después del liberalismo teológico de los siglos XVIII, XIX, no quedaron contentos y sale todo este abanico, este multicolor de teologías. Y se siguen produciendo teologías. Ya van a ver en los últimos capítulos de esta serie, les voy a hablar acerca de lo más reciente. Del año 2000 para acá, la iglesia emergente. Y eso está ahorita hirviendo todavía, efervescente. Pero resumamos diciendo, el universo teológico heredero del liberalismo sigue diversificándose en múltiples direcciones,
Algunas otras que se pueden mencionar es la teología de John Hick, figura sobresaliente de lo que se conoce como el seminario The God Incarnate Myth, o sea, el Dios del mito encarnado, y un énfasis en la experiencia religiosa. También hay una nueva escuela de teología en la Universidad de Yale, con sus representantes como H. Frey, G. Lindbergh, Childs, y la escuela ludense de Suecia, La muerte dramática de Cristo, donde Anders Niggen, Gustav Ohlen reinterpretan la historia de la iglesia, subrayan el ecumenismo. Hermanos, tiempo me falta y ustedes pueden escuchar horas y horas de todas estas nuevas corrientes. Pero pues tendremos que dejarlo ahí para que en la próxima clase, en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo reaccionan otra vez los conservadores a estas nuevas teologías, lo cual va a dar lugar al tercer gran despertar. ¿Han oído del primer gran despertar allá con Jonathan Edwards? Ya hablamos. Y del segundo gran despertar con Carlos Finney. Y ahora vamos a ver del tercer gran despertar, mayormente con Dwight L. Moody, y cómo va a tener eso un impacto directo sobre lo que hoy llamamos el pentecostalismo, que eso es todo un capítulo muy interesante que tendremos que dejar para la próxima. Así que ahí nos vemos.